Ella nos llena, ella nos nutre, nos satisface y es de gran bendición para nosotros. Ve conmigo por favor a Mateo 26. Mateo capítulo 26, ya vamos a terminar hoy el capítulo de Mateo 26. Hemos recibido una gran enseñanza a través de todo este evangelio de Mateo y principalmente desde el capítulo 24, 25 y 26, cuando el Señor nos habla de su regreso, de su segunda venida, y ahora nos ha estado hablando por todo lo que ha pasado. Ya llevamos dos fases de cuando nuestro Señor empezó el sufrimiento, lo que conocemos como la pasión de Cristo o la agonía de Cristo, pero en fin, bueno, hoy vamos a ver los versos 69 al 75, que vienen siendo los últimos versos de este capítulo 26 de Mateo, y dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El tema de hoy es: no conozco al hombre. Los versos 69 y 70 nos dicen que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Vaya prueba que se le venía a Pedro. Y una prueba grande precisamente por valentón, por valentonado y hasta cierto punto por no poner atención a lo que Jesús ya le había dicho, aún en este mismo capítulo que lo vimos al principio, cuando les dijo: ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Inclusive le dijo el Señor: antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. Antes que cante el gallo, bueno, aquí en Mateo le dice que antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Parece que en el Evangelio de Marcos es cuando le dice: antes que él cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. En fin, como haya sido, como quiera que sea, viene una prueba enorme para Pedro, y vaya pruebas por las que también pasamos cada uno de nosotros. Vaya pruebas por las cuales a veces nosotros, por no poner atención a la palabra de Dios, pasamos también por ese tipo de pruebas. Veamos aquí que Pedro estaba en el patio porque, como lo vimos la semana pasada, Juan tenía influencias con el sumo sacerdote. Juan, hasta cierto punto, no sé cómo, porque no dice más adelante, y Juan inclusive no habla más de esto, simple y sencillamente habla que él tenía influencias o era amigo del sumo sacerdote, inclusive hasta la misma portera. No sé si lo conocía o por la influencia que él tenía de conocer a Caifás fue que los dejaron entrar a este lugar. Por ejemplo, se le acercó una criada diciendo a Pedro: tú también estabas con Jesús el Galileo. Entonces el Evangelio de Juan lo detalla así. ¿Por qué? Porque él era el que conocía, y es el único evangelio de los 4 que menciona esto. Juan 18, 16 y 17. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo, ya lo vimos la semana pasada, para no entrar en ese detalle, que es Juan, o sea, hablando de él mismo,
que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Fue de la manera que pudo entrar Pedro. Entonces la criada portera, dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Esto es lo que nos dice Juan. Ahí en eso no hay mucha variedad, pero más o menos nos damos cuenta de lo que está aconteciendo. Pedro se escandalizó, como Jesús se lo había dicho, o sea, tropezó tal y como Jesús se lo había dicho. Dice Juan que era la criada portera. Mateo nomás dice que era la criada. Bueno, aquí ya sabemos que era la misma portera la que le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. En Mateo leemos: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Dos narrativas diferentes, pero con la misma falta de Pedro, que es lo importante, que es lo que quiere puntualizar el Espíritu Santo a través de estos dos escritores para nosotros. El verso 71 y 72, ahí donde estamos en Mateo 26, no nos movamos de ahí, dice: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, pero ahora con juramento: no conozco al hombre. Dice que le vio otra. No sabemos si le vio otra persona o no sabemos si fue otra mujer, porque Lucas habla y dice que era otro. Entonces dejémoslo en otra persona. Pudo haber sido mujer o hombre, pero esta segunda vez cuestionan a Pedro. O sea, esta persona cuestiona a Pedro y en esta ocasión le reconoce y le dice en el Evangelio de Mateo: también estaba con Jesús el Nazareno. Entonces enseguida Pedro negó, pero esta vez con juramento. Esta vez juró que no conocía a Jesús. Todo esto nos va llevando a nosotros para que podamos ver que Pedro era igual que tú y como yo. Claro está que ellos tuvieron un llamado igual que el de nosotros, pero hasta cierto punto estas personas, después Dios les dio una autoridad muy especial. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Dios los escogió. Dios escoge como Él quiere. Así como escogió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel para que fuese su pueblo, y no a México, no a España, no a Estados Unidos, no a ningún otro país, así vino y los escogió a ellos. Pero aquí nos muestra la Escritura que eran como tú y como yo. Y ahorita lo vamos a ver. Y esto que nos está enseñando la palabra es precisamente para que tú y yo no cometamos este error que cometió Pedro. Pedro inicia negando a Jesús de una manera muy sutil. ¿Cuántos de nosotros sabemos a veces en el trabajo, con amistades, o aún en las mismas redes sociales, estamos negando a Jesús? Y ahorita lo vamos a ver. Por nuestra manera de conducirnos, o a veces por querer congraciarnos con los del mundo. Esto es lo que está ocurriendo. En esta ocasión ya fue confrontado Pedro de una manera más directa y empieza a resbalar más. Ahora no nomás dice no conocerlo, sino inclusive se pone a jurar. Entendamos por qué niega a Jesús y por qué dijo: no conozco al hombre. No conozco al hombre. Prestemos atención y aprendamos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana a ti y a mí, porque es sumamente importante. Debemos ver que no solo Pedro fue el que falló como punto de partida, porque todos los reflectores caen sobre Pedro siempre. Híjole, Pedro fue el que le negó. Lo que es Judas y Pedro son el foco de atención de todos, pero no nomás él, también los otros discípulos habían hecho esto, y veremos por qué. Como punto de partida, nuestro Señor ya se los había dicho, y se los había dicho porque ya estaba establecido en la soberanía de Dios que así iba a acontecer. Así como Judas lo iba a entregar, y era del maligno Judas, ¿no? El hijo de perdición,
Bueno, Dios en su soberanía, Él ya lo sabe todo, Él lo ve todo. En su omnisciencia, Él sabe qué va a ocurrir y qué no. Para Dios el futuro ya es historia. Él es el único que conoce cómo va a terminar todo, cómo inició y cómo va a terminar todo. Y nos ha dejado a nosotros algo muy similar, que es su palabra. Desde el Génesis, desde el principio hasta Apocalipsis, hasta el futuro, parte del futuro. Y por ejemplo en Mateo 26 nos dice, 26:31, y lo vimos algunas semanas atrás, que entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán, o sea, tropezarán de mí esta noche, porque escrito está. O sea, Jesús los está llevando a Zacarías 13:7, está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Se van a asustar o se van a cohibir y van a tratar de esconderse y ver dónde meterse por ahí, porque no sabían ni qué onda. Dios es soberano, Dios lo sabe todo, es lo que estuvimos viendo. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús lo dijo porque Él sabía lo que decía precisamente Zacarías. Está escrito, estaba escrito por el profeta, que así sucedería. Jesús todo lo sabe, y lo que su palabra dice se cumple siempre. Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. ¿Quiénes? Todos sus discípulos. Todos fracasarán, todos tropezarán, dice, todos se escandalizarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos lo abandonaron a Jesús. No nomás Pedro le negó, sino que todos abandonaron a Jesús. Estaba escrito que así iba a acontecer y así fue. Pedro le dijo en el 26:35, en este mismo capítulo, ahí mismo lo puedes ver, unos versículos más abajo, y dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Le dice Pedro, bien valentonado, pero no nomás Pedro, dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y resulta que Pedro pues ya va 2 veces que niega a Jesús, y esta segunda vez lo está haciendo inclusive con juramento. Entendamos lo que pasó en el fracaso de Pedro y en el fracaso de estos discípulos. Fue más bien un acto de debilidad y no de maldad. Es un acto donde ellos les faltó la fe, tuvieron temor. Eso es lo que está aconteciendo. Cuando Pedro y los discípulos abandonaron a Jesús, no tenían la ventaja que nosotros tenemos ahora. Y tú tal vez te puedas preguntar, como yo me pregunté, ¿pero por qué? Si ellos lo vieron personalmente, si ellos estuvieron con Él, sí, pero ellos aún no les caía el 20. Recuerden que ellos esperaban un libertador. Ellos, aún en la mentalidad de Pedro y de ellos, estaba la imagen de un David que no perdió ninguna batalla, o estaba la imagen de un Alejandro Magno, literal, en serio. Hay varios escritos donde los judíos esperaban literalmente a un conquistador como Alejandro Magno, alguien que les quitara la opresión del gobierno romano. Eso era lo que estaban esperando. Entonces están agarrando a Jesús, lo van a apresar, y ellos saben que se lo van a echar en cualquier momento. Por eso Pedro, siendo un poquito el más aventado, junto con Juan, van a ver qué es lo que está pasando, a ver en qué termina todo esto, ¿no? Van y se meten a la misma casa donde estaban pues maquinando la muerte de Jesús, en el patio de Caifás. Ni siquiera en el templo, estaban en la casa de Caifás. Y estaba Anás, que había sido el otro sumo sacerdote, y estaban los políticos, o sea, los ancianos del pueblo, gente muy poderosa ahí. Entonces ellos dijeron, vamos a ver en qué termina esto. A lo mejor Cristo hace un milagro, a lo mejor le ora al Padre y viene legiones de ángeles y lo salvan. Pero no era así, entendamos, ellos aún no entendían la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, como nosotros lo cantamos ahorita, glorioso día.
O gracias por salvarnos. Ellos no lo habían entendido. Ellos aún no habían visto su resurrección. No tenían la fe sobre la resurrección, cosa que tú y yo sí tenemos. Otra cosa es que a veces no lo creemos. Pero ellos no lo sabían. No sabían lo que tú y yo sí sabemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos, ya un Pablo regenerado, un Pablo con Cristo en su corazón, un Pablo arrepentido, Romanos 6, 9, 14, escribe y dice, sabiendo que Cristo, esto es lo que ellos aún no sabían, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya enseñanza. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ni tampoco presten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que aconteció con Pedro aquí y también con los discípulos al abandonarlo. Ellos no habían entendido aún todavía lo que Cristo iba a hacer por ellos y por nosotros. Ellos no habían sido regenerados, no habían sido santificados hasta después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sabiendo lo que iba a acontecer, oró al Padre. Mira lo que dice, él sabiendo que ya iba a entregar su vida. En el capítulo 17 de Juan ora al Padre, capítulo 17, verso 19 y 20, y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice Jesús, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, ¿por quiénes? Por sus apóstoles a la postre, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por lo que el Espíritu Santo les iba a inspirar para que escribieran y para que nosotros también lo supiésemos. Ahí vamos incluidos todos los creyentes a través de todos los siglos. Y esto es lo maravilloso. Pablo lo escribe de una manera perfecta en 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos, o sea, algunos de nosotros, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esto, amados hermanos, es lo que aún Pedro y los discípulos no experimentaban. No habían recibido el Espíritu Santo hasta después de que Cristo resucitó. Por ejemplo, en Juan 20:22, te lo leo rápidamente, el Jesús, el Cristo ya resucitado, dice, y habiendo dicho esto, o sea, quien Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y esto lo puedes leer ahí en Juan 20, si quieres apúntalo, te vas a dar cuenta que Jesús está resucitado y antes de su ascensión, Él sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Ya después, en Hechos 1:8, vemos que son llenos, son revestidos de lo alto del Espíritu Santo, con poder y con gloria y con señales y prodigios, y ellos reciben el poder a través del Espíritu Santo. Por eso tanto Pedro como los discípulos son totalmente otros después de la resurrección. A estos hombres nada ni nadie los paró ya. Cristo siempre fue su deseo. Nada ni nadie los paraba.
eran completamente otros. Cristo fue siempre su deseo. Así es como nosotros, amados hermanos, debemos de vivir. Nadie nos debe parar, nada nos puede detener. Si realmente hemos sido resucitados con Cristo, nada ni nadie nos puede parar, nada ni nadie nos puede detener. Dice el verso 73, ahí en Mateo 26. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Marcos escribe: porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Eso lo dice en Marcos 14:70. Y el apóstol Juan nos dice: ¿quién es el que lo identificó? Todo esto te lo estoy dando más o menos para que tengas una idea de lo que está aconteciendo. Juan 18:26 dice que uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le mochó la oreja, o sea, era Malco, era pariente de Malco, y ese le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Bueno, esto también es una enseñanza para nosotros. ¿Te has hecho la pregunta: ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven los que no creen? ¿Cómo nos escuchan? ¿Tu hablar, mi hablar, o sea, nuestro hablar, nos delata? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dice el dicho popular. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos escuchan? ¿Nuestro hablar es de cristianos? Esto es muy importante, porque de una o de otra manera, aunque Pedro aún no había sido santificado ni regenerado y no había recibido todavía el Espíritu Santo, como muchos de nosotros, llevaba 3 años y medio aproximadamente, 3 años y medio, conviviendo con Jesús. Entonces eso lo delataba. ¿Pasamos tiempo con Jesús nosotros? Y nos delata. Esto es una gran verdad, porque nuestro Señor nos da un mandato bien claro, aquí mismo en Mateo capítulo 5:16, y nos dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Que así alumbre tu luz. El mundo no necesita a los cristianos increíbles. No necesita cristianos increíbles. Jesús quiere cristianos creíbles, hombres y mujeres de verdad, auténticos. De esto es de lo que se trata. Necesitan ver la vida de Cristo en nosotros. La cosa es real. El mismo apóstol Pedro, años después, escribe en 1 de Pedro 2, 11 y 12: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, un Pedro ya regenerado, santificado, lleno de poder de lo alto, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, o sea, en lo que murmuran, en lo que les levantan falsos, porque no los van a querer, o sea, el mundo no los va a querer, van a hablar mal de ustedes, inclusive mintiendo, ni siquiera diciendo la verdad. Eso es lo que está diciendo, lo mismo que Jesús llegó a decir en los evangelios. Dice: para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. O sea, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cómo es que nos vemos? ¿Qué es lo que hablamos? La gente con la que nos topamos, que no conocen de Jesús, dicen: ¿este verdaderamente es cristiano o no?
Esto es muy importante, que la gente nos identifique como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, creíbles. Su gentileza, escribiría el apóstol Pablo en Filipenses 4:5, su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice Pablo, para que se nos diga precisamente como a Pedro aquí, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata, te descubre. Sí, tú eres uno de ellos. ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo en su bendita palabra? Que no seamos de la secreta, que no neguemos a Cristo. Imagínate nomás, si lo niegas en las redes sociales donde nadie te ve, no lo negaremos donde nos están viendo y donde nos están confrontando. Hay gente que llegan los testigos de Jehová a su casa y se hacen testigos de Jehová en ese momento. Llega un mormón y nos volvemos como el chompiras. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos escuchan? Sutilmente a veces pasa lo que con Pedro, empezamos negándolo de una manera sutil y al rato se va haciendo una maraña hasta que te has resbalado y eres confrontado. Verso 74. Entonces él, o sea Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Ya esto fue como en la música, fue creciendo y enseguida cantó el gallo. Comenzó a maldecir y a jurar. Esta es la segunda vez que niega a Jesús. O sea, es la tercera vez que lo niega, pero es la segunda vez que lo hace bajo juramento, pero agrega el maldecir. O sea, si te fijas, empezó muy sutilmente. No sé de qué me hablas. Yo no sé qué me dices. Y ya la segunda vez, no conozco al hombre, y juró por ello. Y viene la tercera vez, y hombre, que no lo conozco. Y empieza a maldecir. ¿Qué significa esto? No es que Pedro al maldecir dijera palabrotas, esto yo lo creí por mucho tiempo. Pero no se trata de esto, es algo peor inclusive. Deja tú que hubiera dicho palabrotas. Pedro afirmó lo que estaba diciendo con un juramento y pidió que Dios lo maldijera si sus declaraciones resultaban falsas. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Por eso dice que maldijo. Que Dios me maldiga si no es cierto lo que estoy diciendo. Eso es lo que dijo Pedro. Y a veces la carne nos lleva a eso. Aquello se va haciendo grande. No es que tú te levantes una mañana y digas: hoy voy a adulterar, hoy voy a pecar, hoy voy a ver con quién me topo y lo trompeo. No. Lo que ocurre es que has estado alimentando eso y tú no te has dado cuenta. Entonces el día menos pensado te deslizas porque ya lo traes aquí. No es que la persona se levante y diga: hoy voy a engañar a mi mujer con mi secretaria. No, es que ya la has traído aquí. Se presta la ocasión y paz. Y esto es lo que está aconteciendo aquí. El peligro es que estaba jurando por Dios. Por eso dice que comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Ya les dije que no lo conozco. Por Dios que no lo conozco. Que Dios me maldiga, es más, que me mate. Literal es lo que está diciendo. Si tú lo buscas en todas las Biblias de estudios, en todas, te lleva a eso.
Él está diciendo inclusive que Dios me mate. No está diciendo que Dios mate a tal, si no les... No, que Dios me mate, me maldiga. Y enseguida cantó el gallo. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y todo esto es una enseñanza maravillosa para nosotros, hermanos. Espero que el Espíritu Santo te esté empezando a redarguir, te está empezando a enseñar como lo hizo conmigo cuando yo lo estaba sacando, cuando yo lo estaba haciendo, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El Evangelio de Lucas nos dice algo que omiten los otros 3 evangelios, y es algo muy importante, porque va dentro de lo que es la enseñanza de hoy en día. En Lucas 22, 60 y 61 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, acuérdate que ellos estaban en el patio de Caifás, donde estaba Jesús, donde estaban llevando a cabo este juicio. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa mirada de Jesús es como diciéndole: ¿qué hubo? Te lo dije. 3 veces me vas a negar. Esa mirada de Jesús, de nuestro Señor, magnificó el sentimiento de vergüenza y culpa de Pedro. Vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué nos dice la palabra en esto? Por eso Pedro salió corriendo de aquel lugar y lloró amargamente. Esto es lo que la palabra de Dios produce en ti y en mí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que tú y yo seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces Pedro sale de la casa de Caifás y vemos al verdadero Pedro. Aquí es donde vemos al verdadero cristiano, no por su traición, por su arrepentimiento. Esto es lo que hace la palabra en ti y en mí, y nos hace llorar amargamente. Es allí donde se ve al verdadero Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo te convicta, cuando el Espíritu Santo te hace ver la verdad, te convence que has pecado contra el cielo y contra Dios. Es cuando la palabra de Dios se te revela, y esto nos enseña: no solo nosotros podemos sucumbir a la debilidad, sino también algo sumamente importante, que es el arrepentimiento. Es cuando te confronta la palabra de Dios y te ves en aquel espejo y no te gusta lo que ves. Pero sabes que Dios te está hablando, sabes que la palabra de Dios te está desnudando y te está volteando a ver el Señor y te está diciendo: te lo dije. Una y otra vez te lo he dicho y no me hiciste caso. Pero es allí donde tú y yo debemos aborrecer el pecado. Es ahí donde tú y yo debemos de actuar conforme al Espíritu Santo, que nos enseña en su palabra que seamos no oidores olvidadizos. No que nos veamos y digamos: sí, nos vamos y se nos olvida quiénes somos. Y pecamos. Levantamos la mano y decimos que somos cristianos. No, es ahí donde nos hacemos hacedores de la palabra.
Cuando Cristo te voltea a ver y lloras amargamente, te pega y le dice: Señor, no lo quiero volver a hacer, perdóname. A eso nos lleva la palabra. Por eso en segundo de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14, nos enseña la palabra y dice: si se humilla, ¿quién? Mi pueblo, mis hijos. Si se humillan mis hijos, sobre el cual mi nombre es invocado, esos que todos los domingos o miércoles se reúnen para alabar y glorificar mi nombre, si se humillan ellos y oran y buscan mi rostro y se convierten, o sea, se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En pocas palabras, te voy a restaurar y te voy a moldear a mi imagen. Cuando tú y yo pecamos y nos duele, nos arrepentimos y Dios nos moldea como lo hizo con Pedro. El mismo Pedro lo dice en su segundo sermón, ahí en Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Te lo está hablando y te lo está diciendo una persona que ya pasó por eso y te dice: arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bendito sea Dios. Para que puedas disfrutar de su presencia, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio rico, como cuando llegas todo acalorado y te avientas una bebida bien helada y te recuestas en tu sofá favorito o en tu sillón favorito. Vienen tiempos de refrigerio en los que Dios sacia tu vida. De eso es de lo que está hablando. Recordemos que Pedro negó a Jesús por debilidad, no por maldad. Pedro nunca dejó de amar a Jesús, nunca dejó de creer en Él. Y por la gracia de Dios fue llamado, escogido, elegido, justificado, regenerado, o sea, santificado, apartado para Dios. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros y está produciendo en algunos de nosotros. En Juan 21:15 al 17 dice que el Señor le dijo a Pedro cuando comieron, estamos hablando del Cristo ya resucitado también. Aún de resucitado, nuestro Señor Jesús no dejó de comer. Bendito sea Dios. Siempre se le conoció como un comilón y un bebedor. Le gustaba su comida al Señor. Quien creó el universo, quien creó todas las cosas, dijo: yo quiero comer de lo que hay aquí. Y dice que comieron y Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Primer pregunta y primer contestación de Pedro. La primera respuesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí ya notas a otro Pedro, ya no el que le negó, ya no el valentonado, ya no el que no, yo sí es posible. Ahora le dice al Señor: tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, o sea, sírveme. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, o sea, sírveme, sígueme. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces le hace la pregunta a Pedro, 3 veces Pedro da una respuesta, al igual para que vea que fue borrado su pecado de haberlo negado 3 veces. Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió Pedro, totalmente ya regenerado, santificado con el Espíritu Santo, dice: tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo,
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí mismo podemos ver que Pedro contestó 3 veces: tú sabes, y tú lo sabes todo, en la tercera vez. Aquí mismo podemos ver el llamado eficaz de Pedro: sírveme, sígueme. Pedro nunca más volvió, jamás de los jamases, a negar a su maestro, a negar a Jesús. Una vez que él recibió la regeneración y la santificación, la justificación a través de Cristo y el poder del Espíritu Santo, jamás volvió a negar a Jesús. Y lo mismo le ocurrió a uno llamado Saulo de Tarso, que una vez que él también tuvo esa conversión, tuvo ese impacto con Jesús, al que él estaba siguiendo, nunca, jamás volvió a seguir a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. Cambió su nombre al apóstol Pablo. De ser Saulo rey a ser siervo Pablo. ¿Qué es lo que significa? Amados hermanos, a esto se le llama transformación, regeneración, o sea, santificación. A esto se le llama arrepentimiento. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña en esta ya tarde a ti y a mí. Espero que esto sea de bendición y edificación para tu vida, como lo ha sido para mí. Este fue el tema: no conozco al hombre.